para el mundo. Vida para el mundo. Vida para el mundo. This is KXDE Estéreo Vida, transmitting from Denton, Texas for the whole world. Contact us at 940-343-7103. 940-343-7103. There is life in Jesus Christ. Porque la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Presentamos Profetizando a las Naciones con el pastor Marlon Carías de Iglesia Shalom. Para más información visita la página web www.ebenezerdallas.org. Este programa llega a ustedes gracias al gentil patrocinio de Guatelinda Café, lo mejor en comida guatemalteca de la ciudad de Denton. Dejamos con ustedes al pastor Marlon Carías. Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Dios les bendiga. Es una bendición estar una vez más aquí en el programa Profetizando a las Naciones. Quiero enviar un saludo a todos aquellos que nos escuchan a través del 92.1 Estéreo Vida y también así a los diferentes hermanos que de alguna manera nos están amplificando en las diferentes cadenas de cable. Mandamos un saludo hasta allá a Guatemala, Jalapa, allá en Canal 40, que nos están amplificando. Que el Señor les bendiga grandemente. Realmente quisiera empezar con una oración, también un poco consternado por lo que está pasando en Guatemala, pero creemos de que el Señor tiene su mano poderosa bajo ese control. Tiene el control sobre todas las situaciones que pasan. Lamentablemente, Guatemala ha sido uno de los países que ha estado pasando esta etapa de catástrofe, pero sabemos que todo los que amamos a Dios, dice su palabra, todo nos ayudan a bien. Así que yo quisiera empezar con una oración y dándole gracias al Señor por permitirme estar en esta cabina. Gracias también al pastor José Páez por abrirnos las puertas y para poder enviar este mensaje a través de las ondas etéreas de Estéreo Vida 92.1. Recuerden que nos pueden sintonizar también en Tuning Radio, nos pueden buscar en las redes sociales y pueden estar los mensajes en diferido, también los pueden buscar en nuestra página web, ebenezerdallas.org. Así que oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendecimos tu nombre primeramente, Señor. Nos ponemos delante de ti, Señor, para que nos des la sabiduría y nos des el rema necesario para poder bendecir y edificar tu pueblo. Te pedimos, Padre, que en esta tarde tú te glorifiques y que este tema, Señor, llegue a los corazones de cada uno de mis hermanos, a aquellos que van manejando en este momento, a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, a aquellos que nos están viendo, Señor, o que nos están sintonizando por cualquier medio. Yo te pido, Padre, que tú nos hables, nos edifiques en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy quisiera hablarles, hermano amado, acerca de los dignos. En la Biblia aparece allá en Apocalipsis 3:4 un versículo que lo quisiera leer, donde dice: pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Y me llamaba la atención de que esta iglesia de Sardis, dice la Biblia, que no habían manchado sus vestiduras. Acordémonos que el Señor viene por una iglesia que no ha ensuciado sus vestiduras y que para nosotros llegar a ser dignos, tenemos que guardarnos en integridad, tenemos que buscar al Señor y de eso quiero hablar hoy. ¿Quiénes son los dignos? ¿A qué se refiere el Señor con dignos? Pero para ello nosotros siempre utilizamos el diccionario Strong o las diferentes referencias bíblicas para tener un concepto más amplio de lo que significa esta palabra. Y fíjese que la palabra dignos en el diccionario Strong es una palabra que está en el griego 5:14, que significa axios, y su significado es ser merecedor, comparable o apropiado, como alguien que está trayendo alabanza. Digno justamente padecer, merecer, o alguien que es merecedor de algo. Y recuérdese que esta palabra dignos significa alguien que ha sido también galardonado, alguien que se ha ganado ese puesto. Entonces, yo quisiera ver algunas características de la palabra digno
porque aquí el Señor nos va a dar un poco más de luz para saber exactamente qué es lo que el Señor nos quería decir a través de los dignos, quiénes son realmente los dignos y qué estamos haciendo nosotros para saber si en realidad nosotros somos dignos. Amén. Entonces yo quiero ver, por ejemplo, quiero ir a la palabra en Mateo 10:10. Dice, acuérdense que ahí el Señor manda a sus discípulos, pero en esta parte me quiero detener en la palabra digno. Dice Mateo 10:10, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. ¿Se recuerdan que aquí el Señor manda a los 70 y les dice, ¿saben qué? Vayan en mi nombre, echen fuera demonios, sanen enfermos, resuciten, sanen la lepra, resuciten muertos, y dice, den de gracia de lo que de gracia han recibido. Pero en el versículo 10 dice, no lleven nada, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Entonces, digno es el obrero porque trabaja para Dios. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a trabajar en la congregación o cuando hacemos la labor adentro de la congregación, nos damos cuenta de que eso nos hace ser dignos. Y una de las características de los dignos de este tiempo es que la iglesia se tiene que comprometer. ¿Cómo? Trabajando. ¿En dónde? Siendo obrera. A veces creemos que el pastor es el único que lleva la batuta de una congregación. Y realmente, estudiando un poco esto, me doy cuenta de que si vamos a Efesios, dice que los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros están para capacitar a los santos, pero realmente los que se están edificando unos con otros es la misma iglesia, y por eso es que necesitamos de gente adentro de la iglesia comprometida para que pueda ser una obrera, para que pueda seguir edificando adentro de las congregaciones. Realmente en el tiempo que el Señor me ha dado de ministerio, yo me pongo a ver el recorrido y me he dado cuenta de algo. Por ejemplo, fíjate, pues, tú que me estás escuchando, me estás viendo en este momento. Por lo regular, la gente que no se compromete a servir adentro de las congregaciones es una persona, es un creyente que tarde que temprano se termine yendo de la iglesia. No porque se lo echen, no porque no le caiga bien la palabra, no, sencillamente porque no hay un compromiso de obrero. Y cuando nosotros nos comprometemos a servir en la obra, eso nos califica, según Mateo 10:10, que nosotros vamos a ser, somos dignos. Porque realmente, hermano, si lo trasladamos esto a nuestros hogares, qué lindo es cuando toda la familia es acomedida en casa, ¿verdad? Y así es adentro de las congregaciones. Qué lindo cuando todo el pueblo sirve. Yo creo que Dios se agrada y los toma por dignos, porque realmente tener un privilegio adentro de la congregación, ya sea de lo que sea, es un privilegio donde nosotros, como hijos de Dios, no solo le estamos sirviendo al hombre, sino le estamos sirviendo a Dios, le estamos sirviendo al cuerpo místico, a Cristo Jesús, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo Jesús. Entonces, si nosotros de alguna manera trabajamos adentro de la congregación, le llevamos un vaso de agua al que está predicando, o cuidamos en el área de niños, estamos en el área de la alabanza, la gente es ministrada a través de la alabanza, a través de las prédicas, a través de las enseñanzas o a través de la intercesión, porque el problema de nosotros muchas veces es que también queremos un privilegio visto, pero hay privilegios que no se ven como el de intercesión. Entonces, fíjate, pues, todos esos privilegios, cuando los hacemos con amor, cuando los hacemos para Dios, entonces el Señor nos toma por dignos. Eso es lo que estamos viendo en esta mañana, los dignos. Lo que decía Apocalipsis 3:4, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Ahora, a mí me llama la atención esto porque fíjate, pues, alguien que está ocupado en la obra, haciendo la obra, no le va a dar tiempo de criticar, no le va a dar tiempo de murmurar, porque ama su casa, está trabajando en la obra, está haciendo la obra de Dios. Entonces, cuando se vuelve un obrero adentro de la iglesia, se vuelve digno. Pero fíjate, pues, de creyente a oyente a discípulo y de discípulo a siervo. Entonces, de siervo
es servir. Servir. Entonces, cuando te vuelves un siervo, te vas a volver un obrero porque estás sirviendo y eso te va a hacer que el Señor te mire como digno. Eso te va a hacer que te comprometas en la obra. Eso va a hacer que ames la obra de Dios. Ahora, hay otra manera de cómo el Señor nos llama dignos. Mateo 10:38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea que el que toma su cruz también es digno. Digno es el que toma su cruz, el que no la toma no es digno. Ahora, pero hagamos un análisis de qué es lo que quiere decir esto también, porque aquí hay una gran enseñanza, yo creo que hasta un mensaje. Se recuerda que el Señor en este versículo dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Pero la palabra digno, el que atrae alabanza, ¿verdad? Pero si recordamos, el apóstol Pablo dijo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque juntamente fui crucificado con él. Quiere decir que el ser dignos, el que nosotros seamos dignos, también significa de que vayamos a la cruz del Calvario a matar a todas, para matar aquellas pasiones desordenadas que muchas veces hay. Recordémonos que el apóstol Pablo también tenía miembros legislados y más antes de escribir Gálatas decía, miserable de mí, soy un pecador, mi cuerpo está, mis miembros están legislados. Entonces él encontró la manera de poder solventar ese problema en su vida agarrando la cruz de Cristo y llevando a matar aquellas pasiones. Entonces eso es lo que a nosotros nos va a hacer de alguna manera diferentes en el evangelio, a ser tomados por dignos, de que muchas veces tal vez tenemos problemas en nuestra vida, tal vez con malos pensamientos o todavía tenemos cosas que no hemos podido dejar o áreas que no podemos vencer y esas son las áreas que tenemos que llevar a través del arrepentimiento a la cruz, a clavarlas a la cruz del Calvario para ser tomados por dignos para ser tomados por dignos por el Señor Jesucristo. La vez pasada estuve hablando un poco de los que volvían atrás, ¿verdad? Pero realmente el ser dignos aquí, para ser tomados por dignos delante de Dios, es que nos humillemos, que vengamos con un corazón contrito y humillado delante de Dios y que le pidamos a Dios aquel auxilio que necesitamos para poder ser libres. Porque de lo contrario, hermano amado, si en el evangelio que tú estás viviendo, que yo estoy viviendo, no avanzamos, siempre es lo mismo, nos congregamos por costumbre un domingo, vamos a los discipulados un día entre semana, vamos a los estudios de la iglesia un día por semana, pero no hay cambios en nuestra vida, todavía somos las mismas personas que somos maldicientes y que tenemos todas esas áreas no vencidas en nuestra vida, es porque todavía nos falta dar ese escalón para ser tomados por dignos por medio de Dios. Ahora, ¿cómo? Ahí viene la respuesta otra vez, llevando todas aquellas pasiones desordenadas o aquellas áreas de nuestra vida a la cruz. Tomar esa cruz significa matar todas aquellas cosas que todavía hay en mí. Mira, ¿cómo te puedo explicar esto, amado oyente o amado hermano que nos miras a través de Facebook? Mira, pues, nosotros somos responsables también de la palabra que escuchamos. También somos responsables de esa palabra que se nos es ministrada. Por eso dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quiere decir que en un tiempo, por ignorante, hacías cosas que ahora llegó la luz de a través de la palabra, y que ahora ya tienes el conocimiento, y que ahora tu vida tiene que dar un giro conforme a la verdad de Dios. Por eso dice aquel pasaje, no recuerdo en este momento, pero dice, en otros tiempos Dios había pasado el pecado por alto, el Pashak, la Pascua. Pero hoy, a través de la misma Biblia, estoy parafraseando, vamos a ser juzgados por nuestras cosas. No se trata, hermano amado, de estancarnos en el evangelio. Se trata de evolucionar y no de involucionar. Ahora, hay otra cosa que me llama la atención también, aparte de este versículo. La Biblia también narra de un centurión en la Biblia, ya en Lucas 7, del 4 al 5. Dice, cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo, el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue quien nos edificó la sinagoga.
Pero yo dije, cuando estaba viendo y estudiando la palabra digno, mira cómo los discípulos de Jesús le empezaron a rogar insistentemente que le pusiera atención a aquel centurión. Entonces quiere decir que digno es aquel que edifica. Digno es aquel que edifica. Claro, aquí estaba, él había ayudado para edificar las sinagogas, pero nosotros como hijos de Dios nos tenemos que ser edificadores. Para ser tomados como dignos, tenemos que ser edificadores. Ahora nos enfrentamos a un problema terrible en estos últimos tiempos porque como en los tiempos de Noé, había mucha gente burlista, había gente que se burlaba. Y eso es lo mismo que pasó cuando Jeremías quiso empezar a edificar otra vez aquella ciudad amurallada. Si no estoy mal, había uno que se llamaba Zambalat, otro que se llamaba Tobías, que se burlaban de lo que Jeremías estaba edificando. Ahora es lo mismo. Nosotros en la congregación, en la iglesia donde te congregas, en vez de burlarte, en vez de criticar, en vez de murmurar, para ser tomados por dignos, nos tenemos que meter en esa visión para poder nosotros ser edificadores. Mira, pues una palabra puede edificar o una palabra puede destruir. Y al final, por tus palabras vas a ser condenado o por tus palabras vas a ser justificado. Entonces nosotros tenemos que aprender en estos últimos tiempos, mis queridos hermanos, a que tenemos que volvernos edificadores. A veces hoy uno mira, por ejemplo, uno mira las redes sociales y uno mira, por ejemplo, la catástrofe que está pasando ahorita en Guatemala y uno mira, la gente no habla ni siquiera con el corazón, sino con el hígado. Y en vez de edificar, se vuelve uno que destruye. Fíjate, pues, los acontecimientos naturales nadie los puede detener. Y es para que el pueblo se una. Y en vez de que haya una unidad, pleito hay. Ahora, ¿por qué? Porque necesitamos convertirnos en edificadores. Mire, hermano amado que me está escuchando en este momento, nosotros tenemos que aprender a ser edificadores. Por eso te dije, los 5 ministerios para este tiempo están para capacitar, pero el que edifica es la iglesia. Tenemos que ser edificadores, tenemos que construir el templo, tenemos que construir no solo nosotros mismos, empezar a construir nuestro templo, a reparar nuestro templo, sino también ser edificadores de otro. De alguna manera muchas veces nosotros nos volvemos más destructores, ¿verdad? A veces no nos volvemos dignos porque nos volvemos destructores. Ahora, ¿cómo nos volvemos destructores? Cuando nosotros empezamos a criticar, cuando nosotros no nos sentimos bien, cuando nosotros en vez de apoyar la obra nos ponemos a renegar, y eso no nos hace ser tomados como dignos. Por eso la iglesia de Sardis aprendió este secreto. Yo creo que todo lo que hacía, lo hacía sin murmuración. Todo lo que hacía, lo hacía de corazón. No había ensuciado sus vestiduras y eso hizo que fueran tomados por dignos. Entonces en esta tarde yo quisiera dejar esto en tu corazón, que necesitamos ser edificadores. Edificadores no solamente de la iglesia, sino edificarnos a nosotros mismos. El programa pasado hablaba acerca de la lepra y que muchas veces nosotros, en vez de edificar en nuestra casa, muchas veces nosotros mismos metíamos aquella lepra en nuestros hogares y les exponía el ejemplo que muchas veces iba a la familia, salía de una iglesia, de recibir una bendición y que de alguna manera se enojó, pero como ya tenían la lepra, iban enojados, iban sacando esa lepra y sus hijos venían escuchando. Yo les decía también que cuando llegaban sus hijos a cierta edad ya no querían saber nada del evangelio porque nosotros mismos los habíamos contaminado con esa misma lepra. Entonces ahí no me pueden decir a mí, no es que estamos edificando, estamos llevando a nuestros hijos a la iglesia, queremos edificar nuestra casa. Sí, pero con una mano construimos y con otra destruimos. Fíjate, pues. Entonces, realmente no se trata solamente de llevar a nuestra familia a la iglesia. Se trata de que nosotros también edifiquemos. Se trata de que también nosotros pasemos aquel consejo, pero que lo prediquemos con el ejemplo. Que también nosotros como hijos de Dios le enseñemos a nuestros hijos a que amen a Dios, a que amen a los hermanos y que todo lo que hagan, lo hagan sin murmuración. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque el centurión, cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo, el
el centurión es digno de que le concedas esto. Y el Señor le concedió ese favor, ni siquiera para él, ¿verdad? Sino que quedó grabado en las Escrituras, porque realmente, mis amados hermanos, cuando nosotros nos ganamos un lugar y el Señor mira que somos dignos, que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Él, o que lo hacemos con el amor necesario para nuestro hermano, el Señor nos escucha nuestras oraciones. Fíjate que Él se acerca a Jesucristo y le dice, mira, yo sé que tú eres un hombre bajo autoridad y yo también soy un hombre bajo autoridad. Él reconoció algo que en estos tiempos no se quiere reconocer, que es la autoridad. Porque muchos ahora dicen, ¿y quién es el pastor para que me dé consejo? ¿Y quién es fulano para que me dé consejo? Mira cómo tratan a los presidentes, cualquiera que sea el presidente, cómo los ofenden, porque no han aprendido a reconocer autoridad. Si nos vamos a Romanos, hasta el mismo apóstol le bofetearon la cara por hablar mal de un rey. Y dijo, perdone, yo no sabía. Ahora, no nos volvemos edificadores así. Tenemos que, si somos hijos de Dios, tenemos que ser copartícipes de ser edificadores y compartir las cosas buenas. Fíjate lo que es el evangelio, buenas nuevas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Compartir las buenas nuevas, compartir las cosas que van a ser de bendición. Pero si vamos a compartir rumores, si vamos a compartir murmuraciones, entonces Dios no nos mira como dignos, sino que eso nos pone en la estatura de indignos. Pero sí, cuando hablamos del arrebatamiento, todos queremos irnos, todos queremos levantar nuestra mano, todos queremos, pero realmente el ganarnos un galardón en medio de este evangelio glorioso es que tenemos que ser tomados por dignos. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque aquí en la palabra de Dios nos deja varios mensajes encriptados para que nosotros los desencriptemos y seamos edificados a través de la palabra del Señor. Entonces, acordate de esto. Digno es el que edifica. Digno es el obrero. Digno es aquel que atrae alabanza. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser tomados por dignos. Hay otro pasaje que también me llama la atención, que lo encontramos ahí mismo en Lucas, solo que ese está en el Lucas 15, 19. Dice el hijo pródigo, fíjate pues lo que dice el hijo pródigo, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Entonces los hijos que no abandonan a su padre ni a su casa, esos son dignos, pero los que abandonan, hermano, esos son indignos. Digno es aquel que se queda en casa y no anda menospreciando el pan de casa. ¿Sabes qué? A veces yo me pongo a pensar ahora, en estos últimos tiempos, también hay un factor terrible, la comezón de oír. A veces yo como pastor hablo esto y lo hablo con toda libertad, pero a veces la gente menosprecia lo que hay en las iglesias. Si estás congregado en una iglesia y te convertiste, el Señor te alcanzó y el Señor puso un pastor para que vele por tu alma, pero hay mucha gente que menosprecia el pan. No, este no tiene palabra. ¿Sabes qué pasa? Que esto está ocasionando un caos adentro de la iglesia, porque como hay mucha comezón de oír, la gente empieza a menospreciar. Y eso me lleva a pensar como cuando Jesús llegó allá con el endemoniado gadareno. El Señor llegó a hacer una liberación ahí con ese endemoniado. ¿Y qué pasó ahí? Que cuando vino la gente y supo y se enteró de lo que había hecho Jesús, le empezó a decir a Jesucristo, vete. Y cuando tú menosprecias a tu pastor por la palabra que tiene y lo abandonas, oye bien, eso no te hace ser digno. Por eso el hijo pródigo dice, aquí en esta palabra dice, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores, hazme como uno de tus jornaleros. Los hijos que abandonan a su padre y a su casa no son tomados por dignos. Mira pues, el privilegio que nos dan de predicar en esta radio no es para nosotros venir y sacar gente de otras iglesias, que el Señor reprenda al diablo, ni para decirle a la gente mueva sus iglesias.
Estamos para edificar, para que seas bendecido, para que seas fortalecido a través de la palabra. Pero si cuando nosotros muchas veces cometemos el error de menospreciar la palabra, estamos siendo indignos. Yo me recuerdo en mis primeros tiempos de cristiano, yo me sentaba hasta adelante en las escuelas dominicales y siempre había una persona que en lo personal a mí no me caía bien, me caía mal. Oíme esto con oídos circuncidados. Y un día él iba para arriba porque iba a dar la escuela dominical. Y yo siempre llevaba mi cuaderno y mi lapicero para apuntar notas, para tomar notas. Y cuando vi que él iba para arriba, agarré mi cuaderno, mi lapicero y me salí. Y cuando ya estaba afuera, el Espíritu Santo me habló y me dijo, algún día vas a estar dando tu palabra y de la misma manera que estás sembrando, eso vas a cosechar. Entonces, en ese momento yo me sentí indigno. Y a veces hay mucha gente que menosprecia los vasos y no recibe la bendición de parte de esos vasos. A veces estás en un lugar escuchando a un predicador, no, este sí, aquel no, este sí, este no. O a veces la gente se levanta como me pasó a mí en mi madurez. Me levanté con mi cuaderno, con mi lapicero y me salí a la iglesia y el Espíritu me habló. Entonces regresé arrepentido. Sabes que después de escuchar a ese varón salía bendecido. Y yo decía, wow, cómo Dios usa a este varón. A veces nosotros somos los que ponemos barreras para recibir bendiciones sobre nuestras vidas. Entonces hoy estamos viendo los dignos, los de la iglesia de Sardis. ¿Quiénes son los dignos? Ya te dije, son los indignos son aquellos que abandonan su casa, los que menosprecian el pan. Los dignos son aquellos que son obreros dentro de la congregación. Los dignos también es aquel que toma su cruz y crucifica sus pasiones. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos aprender a ser dignos. Ahora, yo te invito para que juntos podamos ser tomados por dignos en estos últimos tiempos. Mira, pues, es difícil ser tomados por dignos porque realmente hay una confusión, hay una Babilonia, y de eso iba a predicar. Hoy iba a enseñar acerca de las confusiones que hay, pero el Señor me puso en mi corazón para que compartiera este tema de los dignos, porque necesitamos alcanzar esa estatura de dignos. Debemos de apartarnos, debemos de buscar al Señor con todo nuestro corazón. ¿Qué llegamos a hacer a la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el camino que debemos de retomar? Porque, hermano amado, créame que los tiempos, aunque a muchos tal vez no les gusta, pero como ministros tenemos que tocar trompeta, los tiempos, como yo los miro, yo creo que sí son tiempos donde no es el fin del mundo, porque para el fin del mundo falta mucho, pero sí va a ser, estamos en los tiempos donde estamos próximos a ver el levantamiento de la novia. Teléfonos en estudio 940-312-5070, Estéreo Vida 92.1 FM. Nos pueden amplificar por los diferentes medios de comunicación. Vamos a una pausa con un canto de allá de Honduras, ¿verdad? Aristides Méndez, amén. Entonces, los dejamos y regresamos en un momento. Digno eres tú, Jehová. Digno eres tú, Jehová. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temer? Jehová eres mi luz y mi salud, ¿de quién he de temer? Jehová eres mi luz y mi salud, ¿de quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién
salud, ¿de quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temer? ¿De quién he de temer? Gloria a Dios. El salmista Aristides Méndez de Sacramento, que pronto estará con nosotros. Así que Aristides, hasta allá donde estés, te mandamos un saludo fraternal y esperamos tenerte por acá, por la ciudad de Dallas pronto. Esta tarde estamos trabajando en Apocalipsis 3:4, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque ellos son dignos. Eso es lo que estamos trabajando en esta tarde. Hablamos que dignos es un merecedor de algo, uno que como atrayendo alabanza a alguien que es merecedor de algo. Y hemos hablado acerca que el obrero es digno de su salario, pero la palabra digno, a la palabra obrero, que tenemos que ser obreros adentro de la congregación. Hemos hablado de que el que toma su cruz es digno de seguir al Señor. El centurión, que también dice que el centurión era digno porque había sido un edificador de las iglesias. Entonces hablamos también de que los que abandonan, los que menosprecian, son indignos y que tenemos que aprender a ser dignos para ser merecedores. También quiero hablar acerca en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien. Mira lo que dice este versículo: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Estoy hablando los de la Biblia LA. O sea que dignos son los ancianos que gobiernan bien. Y fíjate, pues aquí necesitamos aprender un poco a ser de buenos administradores, buenos economos. Así lo dice el Strong. Economos, buenos administradores. Administradores no solo de los bienes, recursos materiales, sino también de los recursos espirituales. Porque en estos últimos tiempos, si algo debemos de aprender, a ser buenos administradores, a gobernar bien, a ejercer esa autoridad bien. Fíjate que tal vez cuando dice gobierne bien su casa, a veces precisamente hoy tenemos reunión de matrimonios en la iglesia de Dallas y vamos a estar platicando acerca de la violencia en el hogar, porque muchas veces queremos nosotros ser buenos gobernadores en casa, especialmente las cabezas, y creemos que con gritar lo estamos arreglando todo. Creemos que eso es la autoridad. Creemos que el gobernar es pegar gritos. No, gobernar va más allá de todo, de pegar un grito, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aprendemos a gobernarnos a nosotros mismos, cuando nosotros aprendemos a sujetar aquellas pasiones, cuando estamos llenos del Espíritu Santo y tenemos algo que aquel don que se llama, ahí se me fue la palabra, cuando tenemos dominio propio y nos empezamos a gobernar a nosotros mismos, podemos empezar a gobernar a otros. Y ese es un problema que se da desde el principio. Adán y Eva, por ejemplo, Adán lo pusieron para gobernar, para sojuzgar. Y eso es lo que me imagino que cuando le pusieron a la ayuda idónea a Eva, también la pusieron para lo mismo, ¿verdad? Para que le ayudara de alguna manera a sojuzgar, para que le ayudara a gobernar. Y eso es lo que se mira en estos últimos tiempos, que muchas veces nosotros el gobierno lo queremos hacer a como nosotros pensamos, a como nosotros creemos, a como nosotros nos imaginamos, pero para todo hay una manera, hay un consejo escrito en la palabra que nos enseña a nosotros cómo ser buenos gobernantes en nuestra casa. Fíjate que una de las cosas que yo puedo ver a través de la palabra, que la palabra nos enseña, si hay consejo, si por consejo, hermano,
no tenemos el problema por falta de consejo, porque el consejo lo encontramos en la palabra. Fíjate que en la palabra nos enseña hasta cómo comer, nos enseña hasta cómo sonarnos, nos enseña muchas cosas. Pero el problema es que como la gente hoy en día muchas veces desprecia el consejo, no aprende a ser buen gobernante. Y nosotros tenemos entonces como hijos de Dios agarrar la palabra, asimilarla y de ahí ponerla por obra para tratar de ser buenos gobernadores, buenos gobernantes. Y eso nos va a hacer a nosotros ser tomados por dignos. Fíjate que hace mucho tiempo, yo vengo de un pueblo de allá de Guatemala que se llama Jalapa. Antes se conocían las familias que eran cristianas, se conocían por varias razones. Fíjate pues, se conocían por su manera de vestir, se conocían porque su manera de hablar era diferente, se conocían porque cuando daban su palabra de un sí era un sí, cuando daban un no era un no. La gente confiaba en aquellas personas. Ahora vivimos todo lo contrario, ¿verdad? Tenemos un evangelio donde hay un montón de hermanos que ni su palabra vale. Pero eso es por falta de ser buenos gobernadores, de ser buenos gobernadores con nosotros mismos. Y aquí el Señor dice, aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor. O sea, que sus hijos, y tampoco dice que sus hijos sean pastorcitos, ¿verdad? O sea, que sean ancianitos, no, hay que sus hijos sean creyentes. Entonces, tenemos que aprender, hermano amado, que como hijos de Dios, tenemos el compromiso de que nuestra casa sea bien gobernada. Y de la manera que vamos a alcanzar esto, mi querido amado hermano, es que tenemos que buscar el consejo de la palabra para poder nosotros entonces enseñar, edificar, construir adentro de nuestra casa. Yo siempre he dicho que el evangelio no empieza en una iglesia, ahí se te dan las clases, pero la manera donde vas a empezar a edificar y donde vas a empezar a ejercer gobierno es en tu casa. Ahí la palabra nos enseña, quítese toda gritonería. Ahí nos enseña la blanda respuesta aplaca la ira. Ahí nos enseña muchas cosas que nos pueden llevar de nuestra casa y a hacer un oasis. Pero hay mucha gente que no quiere vivir en su casa por los problemas que se dan. Pero quiero enfatizar un poco más de aquí. Los que gobiernan bien su casa sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, dice esta versión, mira. Entonces quiere decir que los que tenemos privilegio de altar, tenemos que tener cuidado, tenemos que ser buenos gobernadores, tenemos que aprender esta palabra de ser buenos, que gobernemos bien nuestra casa para poder ser tomados por dignos. Porque una vez que nosotros estemos en el altar, estamos siendo cartas abiertas y donde quiera que nos paremos, estamos dando testimonio de quienes en realidad somos. Queremos avanzar, entonces dignos son los que gobiernan bien su casa, ¿verdad? Hebreos 3:1-3 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, versículo 2, el cual fue fiel al que le designó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Verso 3, porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Imagínate, entonces digno es Jesús de más gloria que Moisés. Y me llama la atención esto porque dice, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. O sea que cuando miramos un edificio, decimos, wow, qué lindo ese edificio, pero merece más honra el que la edificó, el constructor. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque Jesús es digno. Si nos vamos al libro de Apocalipsis, también lo menciona como el digno. ¿A quién es digno? Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y el honor, la gloria y la alabanza. Jesucristo es digno. Entonces Pablo decía, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Y imitar es hacer mimetes. Eso significa
hacer mimos, mimetes, imitarme a mí en lo que yo imito a Cristo. Tenemos que ser imitadores de que aquel que construyó. Yo hace poco, hace mucho tiempo vi una película cristiana y decía, ¿qué haría Jesús? Y cada vez que se enfrentaban a un problema, decía, ¿qué haría Jesús en esta situación? Entonces, ahora mi pregunta es, ¿qué haces tú ante las circunstancias? ¿Qué haría Jesús? Si somos mimetes, si somos imitadores de Cristo, vamos a ser dignos. Entonces, cada vez que nos enfrentemos a un problema, preguntémosle al Señor, ¿qué haría Jesús en tal situación? Y eso nos va a llevar a la sabiduría, porque nosotros como humanos pensamos muy diferente, y es por eso, mis amados hermanos, que necesitamos renovar nuestra mente. Tenemos que venir a un medicamento a través de la palabra, medicar, una terapia, un terapeuta de la palabra para nosotros poder medicar nuestra mente y cambiar nuestra manera de pensar. Fíjate pues, la gente, por ejemplo, si hablamos de Noé predicaba juicio y eso era justicia. O sea, en otras palabras, cuando nosotros predicamos, a veces las personas se molestan cuando predicamos acerca de escatología y anunciamos lo que va a venir para los últimos tiempos. Mucha gente se molesta y dice, no, si Dios es amor, sí, pero también es juego consumidor. Entonces, cada vez que nosotros predicamos la palabra y la gente nos escucha, ya hay un juicio ahí porque ya la palabra fue dada, y fue por eso que el Señor, porque como Noé predicó esa palabra, entonces los enjuició a través del juicio que mandó a través del diluvio. Entonces, cada vez que nosotros escuchamos la palabra, tenemos que escuchar y atesorarla en nuestro corazón para que eso nos cambie nuestra manera de pensar y que podamos darle estatura de dignos. Entonces, tenemos que ser mimetes, tenemos que ser imitadores de lo que Cristo hizo sobre la tierra. Otra de las características es que uno de los dignos es el Cordero de recibir el poder. Mira, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Jesucristo es el sublime al cual nosotros merecemos darle toda la honra y toda la gloria. Él es el único por el cual nosotros tenemos que darle toda la alabanza y toda la gloria. Y en estos últimos tiempos, hermano amado, para poder ser alcanzados como dignos, tenemos que empezar a hacer todo lo que en esta tarde hemos explicado. Tenemos que ser un buen obrero. Tenemos que aprender a ser buenos obreros, a ser buenos constructores adentro de nuestra casa. A no solo ser obreros, sino también a tomar nuestra cruz. Ir a la cruz del Calvario todos los días, a matar aquellas pasiones. Mira pues, tenemos que aprender a ser buenos obreros. Obreros. Tenemos que aprender a tomar aquella cruz, ir a crucificar aquellas pasiones. Tenemos que ser constructores, edificadores. Tenemos que no menospreciar el pan que nos dan en casa para ser tomados por dignos. Tenemos que ser buenos gobernantes. Tenemos que aprender el gobierno de Dios en nuestras vidas. Y fíjate que el gobierno abarca más que eso. Por eso el Señor pone autoridades, ¿verdad? Por eso es que te decía hace un momento, la gente hoy se rebela con facilidad. Si algo no le gusta, agarra sus maletas y se van para otra iglesia. Pero así no vas a prosperar. Tenés que aprender a reconocer autoridad sobre tu vida. Y si reconoces autoridad sobre tu vida, eso te hace que tu alma esté sujeta y esté en paz. Y eso te va a hacer, el Señor te va a tomar por digno según lo que estamos estudiando en esta tarde. Entonces, ¿por qué te digo todo esto, hermano? Porque realmente nosotros en estos últimos tiempos estamos llenos de confusión, estamos llenos de lo que nosotros creemos. El evangelio no podemos ser un evangelio, no podemos llevar un evangelio humanista. Últimamente, hablando de los sucesos que están en Guatemala, da lástima sinceramente ver a aquellos niños quemados, aquellas personas que fueron quemadas a través de esta catástrofe, y duele en nuestro corazón, y realmente uno se duele, uno derrama sus lágrimas, como cuando fue
la masacre de Sandy Hook, aquí en Estados Unidos, cuando mataron a aquel montón de niños. Yo me salí de mi trabajo, llegué a la casa y fui a esperar a mis hijos llorando, y cuando ellos llegaron los abracé. Tal vez nunca los había abrazado como esa vez, porque cada vez que hay una catástrofe nosotros somos tocados. Me imagino que cuando fue el diluvio, ¿qué culpa tenían aquellos niños de 2, 3 años que también fueron ahogados? Pero ahí la culpa la tuvieron los padres. Me estoy refiriendo a la catástrofe del diluvio de Génesis 6, porque el Señor vio que la maldad de ellos era mucha. ¿Y qué culpa tuvieron aquellos niños? La culpa no la tuvieron ellos, pero sí sus padres. Entonces nosotros, como buenos gobernantes, ¿qué le estamos heredando a nuestros hijos? Fíjate que antes me recuerdo que mi papá me decía: mira, la única herencia que te puedo dejar es el estudio. Y ahora yo he cambiado mi manera de pensar. Yo creo que la herencia mejor que yo le puedo dejar a mis hijos es que le aprendan a temer a Dios. Y si ellos le aprenden a temer a Dios, yo creo que les irá bien, porque el salmista decía: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, mi amado hermano, necesitamos ser tomados por dignos. No podemos darnos el lujo de manchar nuestras vestiduras en estos últimos tiempos. Tenemos que ir en contra de la corriente. Tenemos que superar todos aquellos obstáculos que se nos ponen por enfrente, y tenemos que alcanzar esa bendición que Dios tiene para nosotros en estos últimos tiempos. Estamos viviendo en los últimos tiempos, y el apóstol Pablo le decía a Timoteo: acuérdate esto. Pablo le decía que en los últimos tiempos van a ser tiempos difíciles. En los últimos días, le decía en 2 de Timoteo 3:1, pero debes de comprender esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Entonces, esos tiempos difíciles nos van a hacer a nosotros que nosotros muchas veces dudemos, o queramos retroceder de nuestra fe, o que cambiemos nuestra manera de pensar. Por eso te decía hace un momento, el evangelio no se puede cimentar en un evangelio humanista. Tenemos que ir a la palabra y ser conscientes de lo que estamos haciendo en la iglesia y cuál es el papel que nosotros como iglesia estamos retomando en estos últimos tiempos. No es tiempo de volver atrás. No es tiempo de poner nuestros pensamientos primero. No es tiempo de hacer riquezas. No es tiempo de hacer muchas cosas. Yo creo que el tiempo ha llegado donde nosotros tenemos que aprender a erguir nuestras cabezas. De ahí va a venir nuestro socorro. Y claro, ver todas estas catástrofes nos van a dar a nosotros aquel sentimiento, y nos van a dar la oportunidad de poder ayudar, de poder orar, de poder bendecir a aquellas personas que lo necesitan. Pero realmente hay algo más importante aparte de todo eso, que es nuestra consagración al Señor. Y como iglesia nos tenemos que aprender a limpiar y no dejar que nuestras vestiduras se manchen. Hay un caos en el mundo, hay un problema en el mundo. Si hablamos sociopolítico, religioso, si hablamos desde cualquier punto donde lo miremos, hay un caos, hay mucha confusión, hay mucha gente confundida, pero nosotros como hijos de Dios, como iglesia, tenemos que estar preparados, limpiándonos, consagrándonos, ser edificadores de donde estamos, ser tomados por dignos, porque el tiempo viene donde nosotros tenemos esa gran responsabilidad de poder seguir edificando. Mis amados hermanos, quiero orar, quiero bendecirte, quiero hacer una oración y quiero pedirle al Señor que el Señor te bendiga, y si tienes peticiones puedes mandarlas a través de texto para los amigos que nos están viendo a través de diferentes lugares. Hemos recibido algunos mensajes, creo que han visto el programa en diferido, de Honduras y de los hermanos de El Salvador y de Guatemala. Nuestro WhatsApp es el 214-779-6907 para los hermanos que están por allá, y también nos pueden buscar a través de nuestras páginas de Facebook. Teléfonos en estudio 943-1250-70. Hoy estuvimos hablando acerca de los dignos.
necesitamos ser tomados por dignos. Quiero orar, quiero bendecir tu vida y quiero pedirle al Señor por aquellas personas que están pasando alguna necesidad difícil. También quiero elevar una oración por aquellos hermanos de Guatemala, aquellos que también están pasando por situaciones, que esta catástrofe llegó con toda la furia de ese volcán. Yo no soy pesimista, pero creo que esto solo nos viene a alertar de muchas cosas y aprender a buscar al Señor cada día. Yo siempre he dicho algo, para dos cosas no hay fecha: para la venida del Señor por su iglesia o que la muerte nos sorprenda. Y para ello tenemos que estar preparados, porque nos vamos a enfrentar al trono de Cristo, a dar cuentas de lo que realmente hemos hecho con nuestra vida aquí en la tierra. Queremos saludar a todos los hermanos que nos están viendo por Facebook, que el Señor les bendiga. Realmente es una bendición estar compartiendo aquí en la radio Estéreo Vida 92.1 del FM. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por permitirme estar en cabina, Señor, trasladando el mensaje que has puesto en mi corazón para tu pueblo. Te pido, Señor, que podamos aprender a ser dignos, a poder no ensuciar nuestras vestiduras, sino a que se mantengan resplandecientes, para que cuando tú vengas, Padre bendito del cielo, nos encuentres dignos de poder ser tomados en cuenta en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pedimos, Padre, que podamos ser buenos edificadores, buenos economos, buenos gobernantes, buenos obreros adentro de las congregaciones, y que podamos compartir el mensaje de las buenas nuevas y podamos ser edificados, podamos seguir siendo buenos edificadores en tu reino. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. También te pedimos por los que están pasando alguna situación difícil. El que esté enfermo sea sano por el poder de tu palabra y por la unción de tu Espíritu Santo. Aquellos que están pasando alguna dolencia en esta hora, enviamos una palabra de bendición, una palabra profética sobre sus vidas. Aquellos que no tienen trabajo, aquellos que están pasando por situaciones económicas difíciles, Señor, te pedimos, Padre, que tú abras puertas de bendición sobrenaturalmente. Y también por aquellos, Padre, que están pasando situaciones difíciles allá en Guatemala, en esa catástrofe. Te pedimos que envíes ese espíritu de sabiduría sobre las autoridades para que puedan gobernar a ese pueblo, Señor, y que pueda llegar esa ayuda a quienes lo necesitan. Y también, Señor, te pedimos que nos ayudes para poder ser buenos evangelistas y podamos evangelizar a tu pueblo, aquellos que han de ser salvos, Señor. Gracias por que nos permites estos medios de comunicación para poder llevar el mensaje a cada persona, Señor, a través de los diferentes medios de comunicación. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Este programa es Profetizando a las Naciones. Que el Señor te guarde. Hasta la próxima. Es el Cordero de Dios, del mundo salvador, digno de alabanza por la eternidad. Hemos presentado Profetizando a las Naciones con el pastor Marlon Carías. Para más información, llámanos al 214-779-6907 o visita nuestra página web www.ebenezerdallas.org. Este programa llegó a ustedes gracias al gentil patrocinio de Guatelinda Café, lo mejor en comida guatemalteca en la ciudad de Denton, Texas. En tu casa, en tu carro y donde sea que estés, te acompaña Estéreo Vida. El pronóstico de